Hola, muy buenos días, María Daniela. Sí, perfecto. Muy bien, listo. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro seminario semanal del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy tenemos el gusto de recibir a Brian Fell y Mateo Arbeláez, que nos ofrecen el trabajo Shocks to Child Labor Demand in Rural Mexico and the Role of Progressive. Como pueden ver, mi inglés está cada vez peor, pero hago mi esfuerzo. Brian, Mateo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Eh, siempre, siempre son y serán bienvenidos y pues ya no me detengo más y te cedo la palabra para que arranques con la presentación. Muchas gracias. Buenísimo, Wilmer, muchísimas gracias a vos y a todo el Departamento de Economía para invitarme a presentar. Este, como bien dijiste, este es un trabajo que estamos haciendo junto con Mateo Arbeláez, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y está yendo al market este año. Este, Así que si están interesados en contratar un nuevo profesor para la institución, Mateo estará, digamos, disponible, y también está en este momento acá como panelista ayudándome a responder preguntas que puedan tener. Si tiene alguna duda, en primer lugar, perdón, me disculpo por digamos, yo la llamo un poco esquizofrenia lingüística. Las diapositivas están en inglés, la presentación va a ser en español, por cuestiones de eficiencia, básicamente. Si tienen alguna pregunta durante la exposición, no sé exactamente cómo suelen manejarse. Yo no tengo problema en que me interrumpan. Tampoco sé si yo puedo ver en el momento en que alguien tenga alguna pregunta o tiene la mano levantada, pero si no, digamos, si alguien ve que levanta la mano o algo por el estilo y yo no digo nada, posiblemente es porque no lo vea. En ese caso, interrúmpanme y no hay ningún problema. Lo podemos, digamos, podemos conversar en ese momento. Bien, entonces, a ver, ahí está. Déjenme empezar con algo que, digamos, ya todos o muchos de nosotros sabemos, y es el hecho de que sobre todo, digamos, en general, todas las familias o todos los hogares son susceptibles de, digamos, recibir shocks negativos en sus ingresos o en su economía familiar, pero particularmente, y lo hemos visto bastante en este último año, lamentablemente, este tipo de shocks afectan principalmente a aquellos hogares de menores recursos. Digamos, el contexto en el cual nosotros estamos o vamos a trabajar es un contexto principalmente rural, pero digamos, creemos que esto se puede generalizar en general a otros tipos de contextos. Y algo que es principalmente preocupante es que en presencia de restricciones financieras, en particular restricciones crediticias, estos shocks pueden hacer que las familias tomen decisiones que tengan consecuencias negativas en el largo plazo, ¿sí? O sea, decisiones básicamente
intertemporales. A lo que me refiero en forma más concreta son las decisiones de inversión y particularmente decisiones de inversión en capital humano, ¿sí? Por otro lado, y digamos en base a la evidencia que hemos logrado recopilar en, diría, los últimos 20, casi 25 años ya, sabemos que los programas de transferencias condicionales que se volvieron muy populares, sobre todo en América Latina, pero también en otras regiones en vías de desarrollo, permiten relajar estas restricciones. Y existe cierta evidencia de que también funcionan como seguros ante la aparición de un shock adverso, pero la manera en la cual actúan como un seguro todavía no está del todo estudiado, del todo clara, y esa es entonces nuestra principal, diría yo, contribución en este trabajo. Lo que vamos a hacer es estudiar la manera en la cual los programas de transferencias condicionadas sirven como mecanismos de seguro, ¿sí? Frente a, en este caso, un shock a la demanda laboral, y nos vamos a enfocar justamente en cómo afecta en particular a los niños, ¿sí? Cómo afectan estos shocks de demanda en el mercado laboral en los niños, en particular en zonas rurales, ¿sí? La manera en la cual vamos a, digamos, qué es lo que vamos a llamar en este caso shocks a la demanda de trabajo, básicamente va a ser la combinación de dos factores, ¿sí? Uno es el precio de los commodities, ¿sí? En particular vamos a enfocarnos en el precio del maíz, que es el principal cultivo en México y además forma parte de la dieta regular de los hogares en México. Y lo vamos a combinar con, digamos, variación espacial, digamos, e histórica relativa a cuán importante es este cultivo dentro de la producción de cada localidad o cada región del país. Entonces, eso va a ser lo que vamos a utilizar como mecanismo, digamos, para estudiar shocks en la demanda de trabajo, y la manera en la cual vamos a estudiar la forma en la cual estos programas de transferencias condicionadas funcionan como seguros, ¿sí? Primero sí funcionan como un seguro y la manera en que lo hacen es aprovechando las diferentes reglas por las cuales fue distribuido, fue implementado Progresa, ¿sí? Tanto entre localidades, ¿sí? Vamos a usar el programa piloto de Progresa para estudiar variación entre localidades y las reglas para determinar quién es un potencial beneficiario, quién es elegible y quién no dentro de una localidad, ¿sí? Para darles digamos un pantallazo de los resultados, para un spoiler del paper, básicamente, en caso de que tengan que irse antes o me llegue a quedar sin tiempo, espero que no. Básicamente lo que encontramos es que un aumento en el precio del maíz, en el precio internacional del maíz, hace que en las regiones que dependen de la producción del maíz como parte de su economía, los niños aumenten su participación en la fuerza de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que la elasticidad es prácticamente 1, ¿sí? En
los cambios en los precios y la participación en la fuerza de trabajo. No observamos cambios en la asistencia a la escuela, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos es que estos chicos es menos probable que puedan pasar de grado o pasar de año, ¿sí? al año siguiente. Con lo cual, básicamente lo que estamos viendo en este caso es que si bien la asistencia a la escuela no parece verse afectada, la calidad de la educación que estos chicos reciben o el esfuerzo que pueden dedicarle a su escolaridad sí parece verse afectado negativamente. Y cuando combinamos esto con las reglas, digamos, la elegibilidad de Progresa, del programa de transferencias condicionadas, lo que observamos es que entre quienes reciben estas transferencias, los efectos se reducen a la mitad, ¿sí? O sea que básicamente el programa sí permite reducir los efectos de un shock negativo, pero parcialmente, ¿sí? Ahora, digamos, les voy a mostrar, digamos, de una forma bastante esquemática, la manera en la cual pensamos que, o por la razón por la cual pensamos que esto estaría sucediendo. En términos de la contribución a la literatura, bueno, como les decía hace unos minutos, sabemos ya, por suerte, sabemos mucho sobre los programas de transferencias condicionadas y sus efectos, ¿sí? En este caso, nosotros lo que hacemos es estudiar la manera en la cual estos programas, digamos, afectan la forma en la que los cambios en la demanda o los salarios, básicamente, digamos, impactan en las decisiones de las familias o de los niños, ¿sí? Vemos que Progresa actúa como un mecanismo de seguro, pero no totalmente, y vamos a ver que lo hace de una manera un poco, o creemos que lo hace de una manera un poco particular. Para darles un poco de contexto sobre el programa que estamos estudiando, Progresa fue el primer programa de transferencias condicionadas que se implementó en el mundo, y la idea de este programa era mejorar justamente las condiciones digamos, educativas o la educación y la salud, inicialmente de los niños que vivían en las regiones más pobres, las áreas rurales más pobres de México, ¿sí? Cuando se implementó inicialmente solo iba a implementarse en las áreas rurales, ¿sí? Inicialmente se estableció en 50.000 localidades, y la idea inicial era cubrir aproximadamente 2,5 millones de hogares. Como todo programa de transferencias condicionadas, las familias que eran elegibles, que podían ser beneficiarias, recibían transferencias monetarias, ¿sí? En este caso cada 2 meses, a condición de que los niños estuviesen inscriptos y asistieran a la escuela, ¿sí? Además de, digamos, otros requisitos en términos de chequeos de salud y demás, pero digamos, digamos, principal o la principal condicionalidad, sobre todo en el grupo que nosotros vamos a estudiar, es la asistencia a la escuela. Sí, estas transferencias eran relativamente importantes, y equivalen a más o menos 1/3 del ingreso del hogar en un mes. Lo interesante de Progresa
en comparación con otros programas de transferencias como fue, digamos, Familias en Acción en su momento en Colombia, es que desde el inicio se pensó en realizar una evaluación de impacto, ¿sí? Por lo tanto, dentro del grupo de localidades donde inicialmente iba a establecerse, se eligieron en forma aleatoria más o menos unas 500 localidades, ¿sí? Se eligieron unas 500 localidades y aleatoriamente se asignó a unas 320 al grupo de tratamiento que iban a recibir estas transferencias en primer lugar, y un poco más de 180 localidades a un grupo de control que iba a empezar a recibir estas transferencias aproximadamente 2 años después de el primer grupo, ¿sí? Entonces se fueron haciendo varias encuestas a todos los hogares de estas localidades. Ahora les voy a mostrar un poco más de cómo es digamos, el timeline de esto, para evaluar su impacto. Y justamente dado que se encontraron digamos, efectos positivos de progreso tanto en la escolaridad como en la salud de los niños, se decidió expandir el programa. Digamos, hubieron muchos cambios de nombre, pero básicamente la idea general del programa se mantuvo durante un poco más de 20 años, y en 2019, antes de ser, digamos, dado de baja por el gobierno, ya cubría a 7 millones de familias en el país. O sea que, digamos, la cobertura del programa creció mucho desde su inicio, ¿sí? De hecho, incluso se expandió también a las zonas urbanas hasta que se decidió darlo de baja. Entonces, esta es un poco la línea de tiempo en la que nosotros nos vamos a enfocar, que es justamente el momento en el cual se realizó esta evaluación, digamos, incorporando localidades en un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿sí? La primera encuesta se realizó en el año 1997, ¿sí? Antes de que el programa iniciara. Esta encuesta se utilizó para recopilar información demográfica y socioeconómica de los hogares y determinar quiénes eran elegibles o quiénes, digamos, cumplían con los requisitos para recibir estas transferencias condicionadas. Se realizó una segunda encuesta inmediatamente o justo antes de comenzar a entregar los pagos a las primeras familias en las localidades asignadas al grupo de tratamiento, ¿sí? Y después se realizaron 3 encuestas a fines de 1998, mitad de 1999 y fines de 1999, durante el periodo en el cual algunas localidades o las familias elegibles en algunas localidades recibían las transferencias, y aquellas que vivían en localidades de control no las recibían. A principios del año 2000 se incorporan las localidades de control al programa y se realizan 2 encuestas más, ¿sí? Entonces esas son las principales encuestas que vamos a utilizar. Ya voy a hablar un poco más de los datos en sí mismos, ¿sí? Hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta, o digamos, si no puedo, o sea, honestamente no pude ver si alguien escribió o levantó la mano, entonces no sé si hay preguntas o si puedo seguir. No, no hay manos levantadas por ahora, Brian. Sigue adelante. Buenísimo. Ok, entonces, para hacer
digamos, bien esquemático, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos en mente con, digamos, la interrelación entre, digamos, los shocks a la demanda de trabajo y el rol que puede cumplir un programa de transferencias condicionadas, ¿sí? O sea, nosotros acá simplemente graficamos una curva de oferta laboral, ¿sí? Bien simple, sabemos que si se produce un shock de demanda, los salarios en equilibrio deberían aumentar y la cantidad de trabajadores o, digamos, de horas trabajadas aumentaría, ¿sí? Esto es en ausencia de cualquier tipo de programa de transferencias o de ingresos no laborales, ¿sí? Y Progresa, digamos, un programa como Progresa, un programa de transferencias podría cambiar esta curva de oferta, ¿sí? Para el grupo de los elegibles para estas transferencias de dos maneras, ¿sí? Una manera es simplemente desplazando la curva de oferta hacia la izquierda, ¿sí? O sea que en este caso simplemente lo que pasaría es que a cualquier nivel de salario la cantidad de, en este caso, niños, que es nuestro enfoque, dispuestos a participar en el mercado de trabajo sería menor, ¿sí? Pero ante un shock en la demanda de trabajo, ante un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo, el cambio que observaríamos, la magnitud del cambio que observaríamos entre quienes reciben el programa y quienes no lo reciben, debería ser igual, debería ser muy similar, ¿sí? Si lo que genera Progresa es un desplazamiento de la curva de oferta entre quienes reciben esta transferencia, ¿sí? En cambio, si lo que hace un programa como Progresa es cambiar la pendiente de la curva de oferta de trabajo, ¿sí? También es cierto que digamos, a cada nivel de salario, la cantidad de personas o de niños en el mercado laboral es menor, digamos, con este programa versus sin, ¿sí? Pero la diferencia es que ante un desplazamiento de la demanda de trabajo, los cambios observados en la participación laboral debería ser distinta entre quienes reciben estas transferencias, quienes son beneficiarios del programa y quienes no lo son, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, a grosso modo la manera en la cual estamos pensando, digamos, las dos maneras en las cuales estamos pensando que Progresa podría afectar o podría, digamos, podría interactuar con shocks a la demanda de trabajo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de, digamos, de determinar con nuestro análisis. ¿Qué datos vamos a usar? Vamos a usar 3 fuentes de datos. La primera son como les decía, las encuestas de Progresa, ¿sí? Se llaman Evaluation Surveys. Como les digo, van a tener, digamos, la principal información sobre todo sobre nuestras variables de interés, así como también información demográfica y socioeconómica de todos los hogares que participaron de este piloto de Progresa, ¿sí? En las localidades de control y de tratamiento, y tanto los elegibles, tanto quienes cumplen las condiciones para recibir las transferencias como quienes no las cumplían, ¿sí? Acá tenemos algunas estadísticas sobre los niños que forman parte de nuestra muestra en términos de inscripción en la escuela, trabajo y algunas características del hogar. Vemos que
hay algunas diferencias, sobre todo en lo que respecta a la participación laboral y la composición de estos niños entre localidades que fueron asignadas al grupo de tratamiento y aquellas que fueron asignadas al grupo de control. Todo esto es al momento de la primera encuesta, antes de que se haga se empezaran a realizar los pagos, ¿sí? Estas diferencias, digamos, no son ninguna novedad, ya fueron documentadas anteriormente. Si bien a nivel de hogares se ve que progresa, digamos, el piloto de Progresa está balanceado, a nivel individual persisten algunas diferencias y es lo que también nos motiva a incluir datos de la línea de base en nuestro análisis, ¿sí? Para controlar por estas diferencias preexistentes. ¿Qué más vamos a usar? Como les dije al principio del seminario, vamos a usar datos de digamos, la dependencia o la influencia, digamos, histórica que tiene el maíz en la producción o la economía de cada localidad, y para eso vamos a usar el censo agrícola de México del año 1991, ¿sí? O sea, bastante antes de la implementación de este programa, y este censo nos da información de, digamos, cada parcela de tierra en ese año, ¿sí? A qué estaba dedicada, cuánto fue la producción de cada cultivo y demás, ¿sí? Acá vemos, estos son los resultados de este censo. Vemos que el maíz es por lejos el principal cultivo, la principal producción de las zonas rurales del país, ¿sí? Con casi el 60% del área sembrada con maíz y mucho más, digamos, mucho más del triple que el siguiente cultivo, que son los frijoles. Incluso, pero vemos que incluso entre localidades, ¿sí? Hay bastante variación entre cuán importante es la producción o el área destinada al maíz, ¿sí? Con localidades donde no hay producción y localidades que se dedican prácticamente de forma completa a la producción de maíz. O sea que por ese lado tenemos bastante variación en lo que nosotros llamamos la dependencia del maíz. Por último, vamos a utilizar datos del precio internacional del maíz proveniente del Fondo Monetario Internacional, que a su vez, si no me equivoco, toma los datos el Fondo Monetario es la fuente principal de los datos. Vemos acá, tenemos un gráfico de este precio internacional. Nosotros, o sea, si bien el precio está en dólares, nosotros los convertimos a pesos del año 2000, digamos, utilizando la tasa de cambio del Banco de México, y vemos que si bien la tendencia del precio del maíz es decreciente en la mayor parte de este periodo, hay bastantes fluctuaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de estas encuestas, que nos van a permitir identificar cambios en la demanda de trabajo. Bien, entonces, pasando ya a lo que es nuestra estrategia empírica, así que vamos a hacer
con todos estos datos. ¿Sí? Como les decía, lo que vamos a combinar nosotros son dos tipos de variables. Uno son los shocks a la demanda de trabajo, y por otro lado, la presencia de transferencias condicionadas. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos una estrategia de identificación para cada una de estas variables. Entonces, para lo que es la demanda de trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como les mencioné brevemente al principio, es interactuar la variación temporal, ¿sí? Dada por el precio internacional del maíz durante el periodo de estudio, y la variación geográfica de dependencia histórica, digamos, del maíz en la economía de cada localidad. ¿Sí? En nuestra principal, digamos, especificación, vamos a dividir a las localidades entre aquellas que dedican una mayor área de siembra de maíz que la media, y a aquellas que dedican un área menor al promedio, ¿sí? Y a las primeras las vamos a llamar, digamos, dependientes o corn dependent, dependientes del maíz, y a las segundas, a las que tienen un área sembrada, menor a la media, vamos a decir que no dependen del maíz. Vamos a realizar algunos chequeos de robustez con otras medidas de esta dependencia, y en general los resultados son muy estables, ¿sí? Entonces, básicamente, como les decía, es la variable que va a determinar si hay un shock, la demanda de trabajo, es la interacción entre entre el área sembrada de maíz y el logaritmo del precio en ese momento, ¿sí? Durante cada encuesta. El precio está normalizado con respecto a el precio del año 97, simplemente para que sea más sencillo interpretar los coeficientes. Y a su vez vamos a controlar en nuestra regresión por efectos fijos de localidad y de tiempo, ¿sí? De encuesta. Entonces, para esto, lo que necesitamos es que se cumplan dos supuestos, ¿sí? El primero es que las condiciones de cada localidad no afecten al precio internacional del maíz, ¿sí? Esto nosotros creemos que se cumple porque México no es si bien es un productor importante de maíz, es un importador neto, y de hecho las exportaciones de maíz de México son relativamente pequeñas, ¿sí? Bueno, la mayor parte digamos, es el principal cultivo de importación de parte de los Estados Unidos, ¿sí? O sea que digamos, el mercado, las condiciones de mercado del maíz en México no deberían afectar al precio internacional, simplemente porque México no es un jugador de peso en el mercado internacional del maíz. Y por otro lado, que existan, digamos, que las tendencias sean paralelas, o sea, la evolución sea similar entre aquellas localidades que dependen y no dependen del maíz, condicional al precio del maíz. Nosotros, la forma en la cual testeamos esto es, digamos, incluyendo, digamos, haciendo chequeos de robustez, en los cuales incluimos algunos confounders de digamos, de estas tendencias, como pueden ser, digamos, por empezar, una tendencia lineal, o cambios en, digamos, el tipo de cambio, o los precios.
eso por el lado de lo que es la demanda de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, como les decía, necesitamos una estrategia de identificación para encontrar o para identificar justamente el efecto de Progresa, ¿sí? Entonces, yo les comenté que inicialmente tenemos esta selección aleatoria de localidades que van a recibir primero el programa y aquellas que lo van a recibir 2 años después, ¿sí? O sea que tenemos por un lado esta variación entre localidades, ¿sí? Y por otro lado, en cada localidad, independientemente de que hayan sido asignadas a el grupo de tratamiento o de control, los hogares eran clasificados entre elegibles y no elegibles para recibir el programa en base a lo que llamaban un índice de marginalidad, ¿sí? Que básicamente estaba basado en el nivel de consumo de los hogares al momento de que se realizó la línea de base. Entonces, básicamente se construyó este índice de marginalidad, y aquellos que tenían un puntaje menor a 750, si no me equivoco, esta medida iba desde 0 hasta más o menos 1200 o 1300 por ahí. Aquellos que tenían un puntaje menor a 750 eran elegibles, sí podían recibir esta transferencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a usar esta discontinuidad justamente para estimar el efecto que tiene Progresa dentro de cada localidad entre los elegibles y los no elegibles, ¿sí? Okay. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es combinar estas dos reglas de asignación del programa, ¿sí? Tanto entre localidades como como entre hogares dentro de localidades, justamente para aumentar digamos, el tamaño de muestra y entonces la potencia, ¿sí? Nuestra capacidad de detectar efectos. Sí, vamos a incluir a todos los hogares elegibles para recibir Progresa entre, digamos, las rondas, la primera ronda de encuestas y la última, ¿sí? En localidades de tratamiento y de control, pero también vamos a incluir a los hogares no elegibles, ¿sí? Y vamos a controlar justamente por un polinomio de este índice de marginalidad, ¿sí? Para controlar como cuán lejos o cerca están de la regla de elegibilidad. Esta es básicamente la ecuación que vamos a estimar. Como es bastante larga, voy a ir por partes, ¿sí? Lo que vamos a ver son los outcomes para un individuo, en este caso un niño, de la localidad G en el momento T, ¿sí? Y vamos a tener, en primer lugar, digamos, lo que principalmente nos interesa es la interacción entre ser beneficiario de Progresa y los cambios en el precio del maíz en localidades que dependen, digamos, principalmente, o cuya economía depende en gran medida de la producción de maíz. Sí, recuerdo, por ahí lo tendría que haber dicho antes, o lo tendría que haber recordado antes, pero aprovecho para recordarlo ahora, que todas estas son localidades rurales, ¿sí? O sea que todas dependen en mayor o menor medida de la agricultura. A nosotros nos interesan principalmente aquellas que dependen más
del cultivo del maíz. ¿Sí? Vamos a tener las interacciones entre cada una de estas, digamos, entre pares de cada una de estas tres variables, y también vamos a incluir, como les decía, efectos fijos de localidad y de onda de la encuesta, ¿sí? O sea, temporales y de localidad, así como obviamente el efecto de progresa en sí mismo. Y como les mencionaba hace un ratito, vamos a controlar por un polinomio de grado 4 perdón, un polinomio de grado 2, digamos, pero tanto, digamos, para quienes están a la izquierda de esta, siempre me olvido cómo se dice threshold, de este límite, ¿sí? De esta línea, este puntaje que divide la elegibilidad a la izquierda y a la derecha, así como también, como les mencionaba, algunos controles que básicamente miden el nivel de riqueza del hogar al momento de la línea de base. ¿Qué variables nos van a interesar o qué outcomes nos van a interesar? Principalmente en este momento estamos interesados en tres outcomes, que son los que les mencioné al momento de hablar de los resultados, ¿sí? En primer lugar, un indicador de si el niño trabajó la semana previa a la encuesta, ¿sí? En segundo lugar, un indicador que, digamos, toma el valor de 1 si el niño está asistiendo a la escuela. Y por último, otro indicador que construimos nosotros en este caso, en función de si el nivel educativo del niño es mayor al del año anterior, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, nos vamos a enfocar o vamos a utilizar las ondas 3, 5 y 7 de la encuesta, que es cuando se preguntó por justamente el nivel educativo de cada niño, y por eso es que la muestra va a ser más o menos de la mitad del tamaño que las demás. Entonces, ya para empezar con los resultados, ¿sí? Como les había comentado, lo que vemos en la segunda fila de la tabla es el efecto que tienen los cambios en el precio del maíz en las localidades que dependen principalmente de la producción de maíz, ¿sí? Y lo que vemos es que cuando el precio del maíz aumenta en un 1%, ¿sí? La probabilidad de trabajar de un niño aumenta en casi en 0,1 puntos porcentual, ¿sí? En 0,09 puntos porcentuales, ¿sí? Esto, si miramos la media de esta variable, que es más o menos casi un 10% de los niños trabajan, ¿sí? Esto es prácticamente un aumento de un 1%, ¿sí? Frente a un cambio en el precio de también un 1%, ¿sí? O sea, es una elasticidad de 1, ¿sí? Y por otro lado, vemos que en las localidades o entre los hogares que reciben Progresa, que reciben estas transferencias, este efecto es de prácticamente la mitad, ¿sí? O sea, el impacto se reduce más o menos en un 50%, ¿sí?
vemos que no hay cambios importantes en la asistencia a la escuela, ¿sí? El coeficiente de la interacción entre el precio del maíz y vivir en un área que depende económicamente del maíz es pequeño y no es significativo, ¿sí? Y pasa algo similar con quienes reciben las transferencias condicionadas. Y por último, lo que vemos, que es lo que les mencionaba al principio, si bien no parece verse afectada la asistencia a la escuela, sí es importante el efecto en digamos, la progresión escolar, ¿sí? En la probabilidad de que al año siguiente, digamos, el niño haya pasado de grado o de año, en el caso de la escuela secundaria, más o menos si tenemos en cuenta la media de niños que digamos, progresan en el sistema educativo, esto equivale a una caída de más o menos 0,25% cuando el precio del maíz aumenta un 1%. ¿Sí? Una vez más, vemos que reduce este efecto negativo de los precios, pero solo parcialmente. ¿Sí? El coeficiente es positivo, pero es de más o menos, es un poco menos de la mitad de la magnitud, la triple interacción digamos, la doble interacción entre el precio del maíz y la intensidad, y es marginalmente significativo. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado antes, hicimos una serie de chequeos de robustez. Justamente, en primer lugar, vamos a separar los efectos o vamos a separar nuestra muestra, si se quiere, entre digamos, comparando por un lado elegibles en localidades tratadas y no tratadas, y después vamos a quedarnos también solamente con las localidades tratadas y vamos a comparar a aquellos que son elegibles de aquellos que no son elegibles. Y el otro chequeo de robustez que hacemos es utilizar otras medidas de intensidad o dependencia del maíz, ¿sí? Utilizando en primer lugar la mediana como digamos, división entre quienes dependen más y quienes no dependen del maíz, utilizando el último cuartil y también incorporando una variable continua digamos, el área sembrada con maíz. En lugar de dividir a las localidades por su dependencia, simplemente incorporamos el porcentaje del área que es sembrada con maíz o que fue sembrada con maíz al momento del censo agrícola. ¿Sí? Lo que vemos acá, en primer lugar, es que cuando separamos la muestra entre localidades, cuando separamos la muestra, sí, comparando en primer lugar localidades tratadas y no tratadas, y cuando nos enfocamos solo en las localidades que recibieron el programa desde un primer momento y vemos qué pasa dentro de esas localidades entre hogares elegibles y no elegibles, el efecto es muy similar. ¿Sí? Los círculos son justamente las estimaciones del cambio en el precio para, digamos, en las localidades que no reciben el tratamiento y aquellas que sí reciben las transferencias, perdón, aquellos hogares que no reciben las transferencias y aquellos hogares que sí las reciben, y el intervalo de confianza que vemos sobre
los círculos es el intervalo de confianza justamente sobre la diferencia entre estos dos. Vemos que los resultados son bastante similares a los resultados que obtenemos cuando combinamos estos dos enfoques, estas dos estrategias, ¿sí? La principal diferencia es que justamente perdemos potencia para, digamos, para identificar estos efectos. Por otro lado, como les decía, cuando usamos distintas medidas de intensidad o de dependencia del maíz, pasa algo similar, ¿sí? Los resultados se mantienen, ¿sí? Tanto en lo que respecta a los cambios en la probabilidad de trabajar como en la probabilidad de avanzar o aumentar el nivel educativo, ¿sí? Lo que observamos, sobre todo cuando utilizamos esta medida continua de dependencia del maíz, es que, digamos, estas diferencias dejan de ser significativas, básicamente perdemos power, y lo que nos estaría indicando es que justamente las principales diferencias se dan entre localidades que tienen una mayor dependencia, digamos que están en los extremos de la dependencia, tienen más dependencia del maíz que aquellas que tienen mucha menos. Por último, lo otro que hacemos es ver si estos resultados que observamos para digamos, la muestra completa de niños está digamos, llevado o está influenciado principalmente por algún grupo en particular, ¿sí? Entonces vamos a, por un lado, dividir la muestra por edad entre los niños que asisten a la escuela primaria y a aquellos que asisten a la escuela secundaria, ¿sí? Esto principalmente porque se observa que la mayoría de los efectos que tiene o que tuvo Progresa se dieron entre niños de escuela secundaria, y también vamos a dividirlo por género, ¿sí? Entre varones y mujeres, principalmente porque digamos, sabemos que la participación en el mercado laboral, sobre todo entre los niños, es más fuerte sí, digamos, es más probable que se dé entre varones, ¿sí? Sobre todo, digamos, en lo que es trabajo, digamos, sí, trabajo agrícola. Entonces, si cuando tenemos en el digamos, la primera barra es el resultado para la muestra completa, ¿sí? Vemos que en el caso de la participación laboral, el efecto es bastante similar entre varones y mujeres, pero es más preciso, o está estimado de forma más precisa entre las mujeres, e incluso es mayor, ¿sí? El efecto que tiene Progresa como seguro, si se quiere, ante cambios en la demanda de trabajo. Y si bien cuando dividimos la muestra entre escuela primaria y secundaria, parecería que el efecto es mayor entre quienes asisten a la escuela secundaria, también digamos, tenemos menos precisión para estimar esta diferencia. Cuando vemos los efectos de, digamos, en educación, ¿sí? en la provisión en la escuela, ¿sí? Vemos resultados similares, ¿sí? El efecto
cuando separamos la muestra entre hombres y mujeres, vemos que se da principalmente entre las mujeres, ¿sí? Digamos, la probabilidad de que Progresa evite que estos niños se queden en el mismo año escolar en el que estaban el año anterior es mayor para las mujeres, y también es mayor en la escuela secundaria, ¿sí? De vuelta, un poco indicando que los efectos que tienen estos shocks de demanda laboral afectan principalmente a digamos, los adolescentes más que a los niños pequeños. Bien, entonces, digamos, digamos, para hacer una recapitulación de nuestros resultados, sí, lo que encontramos es que un aumento en el precio del maíz tiene efectos, digamos, negativos, si se quiere, en los niños, en las áreas que dependen principalmente del maíz, ¿sí? Vemos que es más probable que los niños trabajen, y si bien no vemos que dejen de asistir a la escuela, sí hay evidencia de que digamos, el tiempo que le dedican a la escuela o su rendimiento en la escuela es menor, pero los programas de transferencias condicionadas, como en este caso es Progresa, permiten reducir el impacto de estos shocks más o menos a la mitad, ¿sí? Esto nos daría, digamos, daría la sensación de que lo que implica es que la manera en la cual Progresa actúa, ¿sí? Y ya me estoy metiendo en la sección de conclusiones, la manera en la que Progresa actúa es modificando la pendiente de la curva de oferta de trabajo entre los niños, básicamente porque Progresa no solo relaja las restricciones financieras que pueden tener los hogares, sino que también cambian justamente cambian las percepciones de ingreso futuro, ¿sí? Cambian los incentivos a mantenerse o permanecer en la escuela en el futuro por la seguridad de percibir un ingreso futuro. Tenemos varias cosas para hacer en los próximos meses. La idea también nuestra es estudiar un poco los efectos que hay para los distintos niveles de riqueza o de activos que tienen las familias, estudiar qué sucede también con la salud de los niños, y también qué pasa con digamos, las condicionalidades de Progresa, ¿sí? Tenemos algunos datos sobre si los hogares recibieron efectivamente la transferencia, lo cual daría a entender, si recibieron la transferencia, quiere decir que cumplieron con las condicionalidades. Si no la recibieron, debería indicar que no cumplieron con las condicionalidades. Entonces podemos utilizar estos datos también para estudiar justamente cómo estos shocks alteran el cumplimiento de los requisitos del programa. Eso es todo lo que tengo por hoy. Creo que no conté el tiempo, pero creo que estuve una hora prácticamente clavada. No sé si tienen preguntas o comentarios. Las puedo responder ahora con
digamos, encantado de responder en este momento. Si no, me las pueden enviar también por mail. Ahí está mi dirección de correo. Brian, muchas gracias. Mateo, muchas gracias por el trabajo que nos han presentado hoy. De momento no tenemos preguntas por Facebook Live y al parecer todavía no tenemos preguntas en el auditorio en este momento. Ok. Bueno, no sé cómo quieran hacer, si prefieran dejar algo de tiempo a ver si alguien se anima a hacer el primero, o si quieren ya, digamos, lo podemos dejar acá, y en todo caso, como dije recién, me pueden escribir con sus preguntas o comentarios también. Esto nos sería muy útil, recibir comentarios que nos permitan mejorar el trabajo, y me los pueden mandar al correo. Yo tengo una inquietud más desde lo poco que sé de este tema. Hay una edad límite para que sea legal que un niño trabaje. En este trabajo entra en la muestra niños de todas las edades, o solamente a partir de la edad que se considera legal trabajar, en este caso para el caso de México. Sí, si no me equivoco, la edad legal para trabajar son los 14 años en México. Nosotros, de todos modos, incorporamos a niños mayores hasta los 16 años. Entonces, si bien no siempre vamos a estar hablando de trabajo infantil como se lo conoce, digamos, habitualmente como algo ilegal, sí, digamos, de todos modos, al menos a priori, uno tiene la idea de que, sobre todo si el trabajo implica un peor desempeño escolar, digamos, también es algo no deseado, aun si no es ilegal, ¿no? Aun si cumple con los requisitos. Entonces, sí incorporamos niños que están legalmente, digamos, capacitados para trabajar. Sí, muchas gracias, Brian. Bueno, les recuerdo a nuestros asistentes nuestra reunión semanal para el seminario. Brian, Mateo, muy agradecidos con ustedes, siempre bienvenidos a este espacio. Les recuerdo a todos que en el seminario presentamos trabajos en curso y también trabajos terminados de los investigadores, profesores y también de los estudiantes de maestrías y doctorados. Muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, escuchando a Brian. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y al equipo de UDI Arroba por ayudarnos y por estar siempre dispuestos para facilitar estos espacios. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias una vez más, Wilman, y a todos por la invitación.